Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 15, los versículos 29 hasta el 39. Jesús sana a muchas personas y alimenta a 4,000. Te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por tus bendiciones y tus cuidados. Y gracias por este día tan maravilloso que nos das. Esperamos poder caminar contigo durante este día y cumplir tu voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos de maldad y haz que cada día podamos vivir solo para agradarte y alabarte. Que en este momento, al abrir la Escritura, el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros y que podamos entender más cuál es tu voluntad. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 15 de Mateo. En él vemos cómo el Señor, fuera de Galilea, en Tiro y en Sidón, se ha reunido o ha llevado a muchas personas al conocimiento de la salvación, dando una lección muy importante a los discípulos, mostrando que Él es el Salvador tanto de judíos como de no judíos. Entonces Jesús regresa al mar de Galilea y allí sana a muchas personas que le fueron traídas. Leamos los versículos 29 al 31. Pasó Jesús de allí y fue junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y le pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Mateo no menciona la ruta que Jesús tomó. Si vamos a Marcos capítulo 7 versículo 31, nos amplía esta información. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis, como su nombre lo indica, son 10 ciudades romanas que fueron construidas enfrente de 10 ciudades judías con el objeto de contrarrestar la religión judía y contrastarla con la cultura romana. Eran ciudades muy bien construidas y su aspecto era muy atractivo. Allí Jesús fue echado cuando sanó al endemoniado, pero el testimonio de este hombre hizo que la gente llegara a admirar a Jesús. Elena de White comenta: en la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella, pero habían escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Cuando Jesús volvió a esta región, se reunió una muchedumbre en derredor de él. Libro El deseo de todas las gentes, página 371. Mateo hace un relato general. Marcos, por su parte, describe el milagro que Jesús hizo sobre un sordo y un tartamudo. Pero en ambos evangelios describe que los milagros de Jesús llevaron a la gente a reconocer la bondad de Dios, daban alabanzas al Señor porque experimentaban verdadera libertad. El versículo 31 de Mateo capítulo 15 dice: de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Así que reconocían que estas bondades les era dada de parte de Dios. Debemos recordar que estas declaraciones de admiración sobre Jesús era el veredicto que los paganos habían llegado a conocer a Jesús por el testimonio de los endemoniados. Y termina este capítulo 15 hablando de la alimentación
a las 4,000 personas. Versículos 32 hasta el 39. Leamos el versículo 32. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Aquí hay varios elementos que debemos considerar del relato. Número 1. Algunos han llegado a afirmar que este relato es el mismo de la alimentación a los 5,000, pero la respuesta a esta inquietud es que no, porque el primer milagro de este tipo ocurre en primavera, principalmente entre los judíos. Este ocurre al final del verano y era principalmente un milagro hecho a los gentiles. En segundo lugar, el milagro se realizó, según Mateo y Marcos, en la tierra de Decápolis. Elena de White comenta: Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y la gente pagana, como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Libro El deseo de todas las gentes, página 371. Así que estos milagros se realizaron en Decápolis y la gente tenía deseo de escuchar a Jesús y experimentar sus milagros. En tercer lugar, Jesús dice que hace 3 días, según el cómputo inclusivo comúnmente empleado en el cercano Oriente en tiempos bíblicos. Esto corresponde a un día completo más partes del día anterior y del día posterior. La gente sin duda había llevado comida para un día o quizás para 2, por lo cual Jesús no se preocupó hasta el tercer día. En cuarto lugar, Jesús no estaba solo preocupado por impartir un mensaje, no estaba solo interesado en dar enseñanzas. Él estaba interesado por las personas. La gente tenía hambre y Jesús estaba preocupado por su bienestar físico, así como lo había estado por su bienestar espiritual. Sigamos con el versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? La reacción de los discípulos parece extraña debido a su incredulidad. Ya habían presenciado que Jesús podía sanar a los enfermos, hacer hablar a los mudos y sanar a la sordera. Veían que los cojos podían caminar, pero es más, habían estado cuando Jesús había alimentado a los 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y en vez de esperar las indicaciones de Jesús, muestran otra vez sus limitaciones. ¿De dónde vamos a sacar pan para toda esta gente?, decía. Y más, si eran gentiles, a lo mejor pensarían que ellos no merecían este tipo de cuidados de parte del Señor. Jesús nuevamente les pregunta, versículo 34. Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Jesús, al parecer, desea que sus discípulos recordaran el milagro que había hecho en Betsaida, cuando alimentó a 5,000. Les hizo la misma pregunta, y ellos respondieron que había 7 panes y unos pocos pececillos. Eran pocos a la vista de los discípulos, eran tan pequeños que resultaban insignificantes. Sigamos con el relato en los versículos 35 y 36. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra. Tomó los 7 panes y los peces y dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Es interesante notar que en ocasión de la alimentación de los 5,000 se sentaron en la hierba, pero en esta oportunidad se sentaron en tierra o en el suelo. E hizo lo mismo que la vez anterior. Oró pidiendo la bendición del Padre, tomó el pan y los peces y le entregó a los discípulos y los discípulos a la multitud. Se realizó el milagro, se multiplicaron los panes y los peces. Versículos 37 y 38. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas.
Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos participaron. El milagro que Jesús hizo alimentó a 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto nos daría alrededor de unas 8,000 personas. La descripción puntualiza que todos comieron y quedaron saciados y sobraron 7 canastas llenas. La lección está dada. Las bendiciones del Señor también son para los gentiles, pero Dios no hace acepción de personas. Esta es una muestra que Dios se preocupa por todas nuestras necesidades, incluso aquellas que parecen insignificantes o básicas. Dios nos ama. Está preocupado realmente por cada uno. Cada persona es valiosa a los ojos de Dios. Y termina el capítulo 15 con el versículo 39. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala. Jesús sale de Decápolis y se dirige a Magdala, que se ubica entre Capernaum y Tiberias. Apreciado amigo y hermano, hoy este Dios de amor, ese Salvador que caminó en Galilea, en Tiro, en Sidón y en Decápolis, está a nuestro lado, dispuesto a darnos sus dones. Hoy el Señor te pide que confíes en Él, que le entregues su vida, que aprendas a conocerle y a amarle de corazón. Y estas bendiciones también serán para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.